Muy buenos días, con Marcelo, el fundador de Late Trading Academy. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana para poder prepararte para esta gran crisis que viene. Esta semana tenemos una situación donde otro banco se acaba de quebrar, entonces ahora tenemos de nuevo el segundo banco más grande que se ha quebrado en toda la historia de Estados Unidos, más grande que el otro que se colapsó, y también tenemos una situación donde hasta han encontrado, por ejemplo, 19,000 volcanes en el piso del océano. Imagínate eso. Vamos a arrancar. Entonces, esta semana los mercados generalmente no respondieron, vamos a decir, de una manera muy negativa al respecto del fracaso del banco. Las acciones de este banco que se llama First Republic Bank actualmente bajaron 97% este año. Ya el gobierno tomó lo que se llama the receivership, que básicamente es cuando el gobierno federal toma una entidad financiera como un banco para poder ayudar a salvar, vamos a decir, los depositantes y el dinero y los procesos y todo. Y ahora también el banco más grande de Estados Unidos, que se llama Chase, y otro que, si no me equivoco, era PNC, ya están hablando de comprar el patrimonio de este banco que fracasó, que se llama First Republic Bank. Solo para darte una perspectiva del tamaño, acuérdate del caos que nosotros tuvimos antes al respecto del banco, el primero, vamos a decir, que fracasó, que era, o el más grande, mejor dicho, que era Silicon Valley Bank, que era de San Francisco. Ellos tuvieron un fracaso de 209 billones de dólares, que fueron el patrimonio que ellos tenían. Y este nuevo banco que fracasó esta semana, que se llama First Republic Bank, tuvo 233 billones de dólares. Entonces ahora hemos tenido en los últimos 2 meses, mes y medio más o menos, los 3 fracasos más grandes de bancos en la historia de Estados Unidos. Y parece que Warren Buffett sí tiene la razón, porque si se recuerda, si no me equivoco, era la semana pasada o la semana antepasada, donde Warren Buffett dijo que sí íbamos a tener más fracasos de los bancos, pero que los depositantes sí iban a estar seguros con la situación. La bolsa en Estados Unidos no pensó absolutamente nada de esta situación de los fracasos de los bancos. Actualmente subieron las bolsas en Estados Unidos, la de Canadá también bajó solo por un pelín, 0.25. Una cosita que sí encontré en una documentación, obviamente investigando la información para estos videos que yo les hago para ustedes, es que para estar en el 1% del mundo, o sea, no Estados Unidos, sino en todo el mundo, solo tienes que hacer $22,000 al año. Eso es más o menos $2,666 mensuales. En euros sería 2,400 euros mensuales. Y yo sé que muchas de las personas ni en Europa ni en España o lugares en Latinoamérica hacen esa cantidad de dinero, pero es para darte esa perspectiva, porque yo sé que ustedes, muchos que me siguen, yo les comparto sobre el tema que tienen que agradecer la vida, porque ustedes, por ejemplo, no están en una guerra en Ucrania, ustedes no están muriendo de agua potable como mueren en lugares de Asia y en África. Entonces le quería compartir ese dato porque me pareció bastante interesante, porque si haces $32,000 al año, estás básicamente en el 1% del mundo, ¿sí? Muy interesante. Mercados, acelerando el solzinho. Mercados europeos generalmente negativos, con Italia más negativos que todos. Estambul sí bajó más de 8%, si quieres clasificar a Estambul como Europa. Latinoamérica, la bolsa mexicana subió 1.74%, la Bovespa subió 0.06%. El de Chile, el de Santiago, subió, el país casi comunista de Chile, 3.61%. Mi querida, hermosa República Socialista de Colombia bajó 1.42%. Y la República Socialista de Argentina, los amo, subió 2.43%. África y el Medio Oriente generalmente más positivo. En el Oriente, Asia, Australia, esa zona mezclados completamente. Bitcoin y los criptos, el Banco Central de Europa dice que están entrando en los últimos pasos sobre el proyecto del euro digital.
era lo que yo siempre les decía, que lo que yo pensaba que iba a ser el final de este proceso del Bitcoin y la tecnología del Bitcoin que se llama blockchain, el gobierno coin, que es lo que yo los llamo, que básicamente los gobiernos van a usar no los criptos como tal, sino la tecnología del cripto que se llama blockchain para poder lanzar los gobierno coins. El Banco Reserva de Zimbabue, que es uno de los países que ha tenido la peor inflación en la historia de nuestro mundo, porque acuérdate que hay otra historia que no los cuentan, ¿cierto? Y si ustedes quieren buscar esas historias, métete en Netflix, hay un señor que se llama Graham Hancock, ahí les digo a ellos que lo ponen aquí abajo para que lo puedan buscar, es una serie súper buena. Pero Zimbabue va a empezar a tener una moneda digital que está backed, como confirmada, como respaldada, creo que es la palabra, con el oro, que eso es algo interesante. Y ellos quieren usar eso para poder tratar de usarlo como la moneda del país básicamente. Rusia, después de, en una época, si se acuerdan, que ellos estaban hablando de banear el Bitcoin y banear la minería, después que empezaron todas esas acciones contra ellos de Estados Unidos, ahora son el segundo minero más grande de cripto en todo el mundo después de Estados Unidos. Y para la semana el Bitcoin subió un pelín más de 7% a 29.362. Entonces ahí se está poniendo entre esa zona de 27.000 y 30.000. Los commodities en Estados Unidos, hemos tenido 1.900 compañías de producción que han sido destruidos. Les he compartido en el pasado lo que yo pienso de esta situación, porque me parece muy charro que Bill Gates invierta en las compañías que te dan la cosita del brazo de la pandemia, y tenemos una pandemia. Ahora está empezando a invertir en compañías de leche de plantas, y tenemos una escasez de leche. Después tenemos escasez de huevos, después que este man también está creando unos huevos de plantas, por ejemplo. Entonces, el HP más grande del mundo. El petróleo, tanto en Estados Unidos como el Brent, bajaron un poquito. Esto tiene que ver con los números económicos que salieron esta semana, que no eran las mejores. Y el oro y la plata siguen subiendo por la demanda del tema de los países que están comprando el Bitcoin hasta en Estados Unidos. Aquí lo tengo anotado, déjame ver si lo consigo rapidito. No, lo puse más tardecito que se lo comparto. Pero 33% de todos los países es la demanda del oro mensual que estamos teniendo. O sea, muchos más países en este momento están comprando el tema del oro, porque yo pienso que saben lo que está pasando con este nuevo sistema financiero y quieren tener el oro para poder respaldar sus monedas y tener, vamos a decir, una silla en la mesa. Y una cosa que me pareció bastante interesante también es el hecho de que eran, creo que 22 estados en Estados Unidos están poniendo oro y plata como moneda oficial del estado también. Entonces parece que todo el mundo se está preparando como este fracaso del dólar o este nuevo sistema financiero de lo que yo he hablado a ustedes. Yo me acuerdo que hice un video, si ustedes no lo han visto, sobre el fracaso del dólar. Le puse la fecha 2025, vamos a ver si estaba ahí cerquita la fecha. Noticias financieras, el oro subió a 0.33%. Déjame ponerme el lugar acá. Llegó a 1991 y la plata bajó un pelín, 0.07% a 25.15. Noticias financieras y banqueras para el país de China. Ahora la moneda usada más que todos para poder hacer las actividades de ellos volvió a ser el yuan o renminbi, que es la moneda de ellos. El dólar ahora se pasó al número 2. Como les comenté en otros videos, básicamente lo que está pasando es países ahora están empezando a cambiar monedas directas con ellos mismos en vez de buscar el dólar. Y la razón que Estados Unidos tiene el imperio que tiene es porque ellos hicieron un acuerdo con Arabia Saudita para poder empezar el petrodólar, donde básicamente cualquier país que quería ir a comprar petróleo tenían que ir a buscar dólares, porque Arabia Saudita, en el momento que era uno de los únicos exportadores en el mundo, solo aceptaba dólares para el petróleo. Y el acuerdo era básicamente que ellos vendían el petróleo en dólares y Estados Unidos los defendía a ellos porque teníamos el ejército más fuerte y más grande del mundo. Ahora es un poquito diferente, ¿cierto? Que hay varios que son bastante fuertes.
Y ahora tenemos una situación que muchos más países, en vez de ir buscando dólares para poder hacer su comercio, porque antes todo el mundo buscaba esos dólares, ahora están usando sus propias monedas y también los rumores, por ejemplo, de estas nuevas monedas que van a lanzar, que es la moneda de reserva de los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que quieren hacer otra moneda para poder tratar de competir con el dólar. El problema con eso es el hecho de que 70% de los dólares en existencia están actualmente afuera de Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando todos esos países paran de usar el dólar? No hay tanta demanda para el dólar y todos los dólares vuelven a Estados Unidos, que es 70% de todos los dólares en existencia. ¿Qué pasa cuando tenemos mucha oferta de un producto, por ejemplo? Baja el valor de ese producto. Y para una moneda eso es inflación, y estamos hablando de algo como hiperinflación, como ha tenido Argentina, Venezuela, etcétera, etcétera. Por la primera vez, como les comenté, el yuan ya superó el dólar para el comercio en China, de los comercios que ellos hacen, y ya el comercio entre China y Rusia, desde que ellos intentaron hacer el cambio de usar las monedas directas de ellos en vez del dólar, 70% de esos acuerdos ha sido en rubles o en el yuan, que es de China. Brasil también se montó, ahora que tienen ese socialista de Lula, que él también se quiere quitar del dólar, entonces básicamente todo el mundo está en el mismo tren prácticamente. Las compras de los bancos centrales, como les comenté, está a su nivel más alto de los últimos, desde el 1950, eso es que 70 y pico de años. 30% de las economías en el mundo están sancionados por los G7. Y acuérdate, como les comenté también, que ya los países del BRICS tienen un porcentaje mayor de la economía de los G7. Entonces básicamente no van a poder seguir tratando de controlar al mundo porque ya no pueden, porque no tienen la mayoría del porcentaje de la economía del mundo. Noticias políticas, las cositas del brazo de Pfizer y Moderna en Estados Unidos, el de la pandemia, ya no están autorizados para el uso en Estados Unidos. ¿Por qué será que lo quitaron? Acuérdate que nunca formalmente aprobaron estas cositas del brazo, sino era un uso emergencia durante la pandemia. Biden también anunció, el presidente de Estados Unidos, que él iba a buscar la reelección para poder tratar de asegurar que competía contra Trump, porque obviamente Trump dice que él va a entrar también, entonces parece que vamos a tener la misma pelea. Y también el número de aprobación para Biden bajó a 37% esta semana, con 59% desaprobando las cosas que ellos están haciendo. Tenemos un acuerdo para el tema de la deuda, que acuérdate que estamos en un nivel donde básicamente si el gobierno no sube el límite de la deuda, que lo tienen que aprobar con el Congreso, la Cámara de Representantes y también el Senado, que Estados Unidos se puede quebrar, es decir, puede pagar las deudas, parar de pagar las deudas básicamente. Pero la Cámara de Representantes, que en este momento está controlado por la derecha, que son los republicanos, sometieron algo para poder congelar el gasto que tiene el gobierno, que es precisamente la razón que hemos tenido esta grande inflación. Y la izquierda, que está controlado el Senado y el presidente Biden, que son básicamente de la izquierda de los demócratas, están diciendo que no lo van a aprobar si no suben el permiso de poder gastar más plata. En noticias económicas, el crecimiento de la economía de la zona del euro creció solo 0.1% en el primer trimestre de este año. Obviamente muy pésimo. Y también el crecimiento económico de Estados Unidos llegó a 1.1% en el primer trimestre. O sea, ya estamos viendo un una deceleración del crecimiento de las economías mundiales. Noticias corporativas, Tyson Foods, que es el procesador más grande de comida en Estados Unidos, dice que van a despedir 10% de los trabajadores corporativos, 15% de los trabajadores normales, 10% de sus trabajadores, es más o menos 12,000 personas.
Entonces las compañías siguen con los despidos de las personas, que obviamente todas las compañías parecen que están viendo una fuerte recesión para poder prepararse para lo que viene. Bed Bath Beyond, que era una compañía que vendía cosas para la casa y los baños, entró a protección de bancarrota el domingo. Y Microsoft disparó más de 7% el miércoles después de que ellos reportaron unos números muy buenos para el primer trimestre. Un problema que sí están teniendo es que querían comprar una compañía que se llama Activision Blizzard, que era el que tiene la compañía, el juego muy popular, se me olvidó el nombre, yo creo que es World of Warcraft y otros también, Candy Crush también, esta compañía lo tiene. Y ellos trataron de hacer unas concesiones, pero el gobierno del Reino Unido no lo quería permitir. Chipotle, que es uno de los mejores restaurantes en el mundo aquí en Estados Unidos, subió más de 12% también, después de que reportaron números récord en ganancia y también de ingreso bruto, después de que ellos dijeron que iban a empezar a pasar los costos de la inflación a los clientes. Y Meta Platform también se disparó casi 14% el jueves, su nivel más alto del precio de las acciones en 15 meses, después de que ellos reportaron unos números de las ganancias y los reportes financieros para el primer trimestre que eran mejores de lo esperado por analistas. El Zuckerberg, que es el CEO de Facebook, ahora es $10 billones más rico de antes, tenía una valorización de $87 billones, como se disparó la acción. Y General Mills, que es una compañía de comida en Estados Unidos, donde se vio por primera vez en la bolsa de Nueva York en 1928, dijeron que llegaron a récord históricos esta semana después que reportaron unos muy buenos números al nivel de los números, de los reportes financieros, perdón. No hay tantas noticias de comercio, noticias de tecnología. SpaceX lanzó otro cohete en el espacio después de que ellos tuvieron la fallida del cohete bastante grande que va a ir a Marte. Noticias de inversiones no alcanzaron a tener muchas también. Y noticias internacionales, las Naciones Unidas, que va a mandar el nuevo gobierno comunista delicioso que nos espera. Ellos dijeron que la población de India va a llegar y superar la de China en abril de este año. Esa es una de las razones que yo sinceramente no pienso que China va a ser ese poder del mundo que en todo el mundo que se está diciendo, porque ellos tienen una crisis de la población y también un problema con el gobierno que quiere intervenir en muchas cosas del mercado, como la mayoría lastimosamente de todos los gobiernos en el mundo. Noticias interesantes, las acciones de Berkshire Hathaway, que es la corporación de Warren Buffett, llegó a un nivel más alto de la historia, más de $500,000, la primera vez desde abril 25 de 2022. Y dije récord de la historia, disculpa, eso no está correcto, pero están subiendo de nuevo como antes. Y más de 19,000 volcanes encima del océano, el suelo del océano lo han encontrado recientemente, que todavía no han mapeado, no han visto todo el suelo del mar, que eso me pareció bastante interesante, porque imagínate si algunos de esos volcanes empiezan a eruptar, como hemos visto en los últimos años o dos, que hay bastante más terremotos y cosas como volcanes. Esas son las noticias de esta semana, traders. Déjame saber si tienen preguntas. No olviden numerarlas, Marcelo. Te quiero mucho, prepárate.